ilustres y poderosos, ilustres hermanos, venerables hermanos, queridos hermanos todos. Nuevamente estoy frente a ustedes para hablar de un tema que generalmente es complicadito, por llamarle de alguna manera. Y luego ante los augurios de, de la internet que está fallando, pues imagínense nada más ustedes cómo estará el asunto. Hoy vamos a hablar de un tema que es, eh, dirían los alemanes, Verboten. En algunos lados está prohibido hablar de él, pero está prohibido no en el sentido de que sea malo, sino de que hay algunos hermanos que no admiten que pueda haber una falla en ese símbolo que ha sido construido desde ya 1877-78 que entró el ilustre y poderoso y noble hermano Porfirio de la Cruz Díaz Mori a la presidencia de la República y que fue la época en que se inició el mito juarista. Vamos a hablar entonces de ese hombre eh, que en algunos lugares le llaman el guardatemplo externo eterno. Y, y vamos a hablar más bien del otro lado, del lado del hombre. Hablar de Benito Juárez, hermanos míos, es adentrarse en uno de los terrenos más delicados de la historiografía mexicana. No se trata únicamente de un personaje histórico, sino de un símbolo construido, moldeado y proyectado a lo largo de generaciones. Juárez no es solo el hombre que gobernó durante una de las épocas más turbulentas del país, es también una figura elevada a la categoría de padre de la República. Una imagen que ha sido reforzada principalmente desde el Estado, la educación y la cultura política. Sin embargo, el historiador tiene la obligación de separar la memoria oficial de la evidencia documental. Desmitificar no significa destruir, ni significa atacar, hermanos míos. Quiero que quede bien claro esto, porque en algunos foros, pues hay hermanitos que se ofenden porque se atreve uno a meter el dedo en la llaga como Santo Tomás. Hay que comprender en su complejidad esta desmitificación. Juárez fue un político de su tiempo, pragmático, firme, en ocasiones autoritario y profundamente comprometido con un proyecto liberal que buscaba transformar a México. En este ensayo abordaremos algunos de los puntos más comprometidos y controvertidos de su trayectoria de vida, principalmente los lados que la historia oficial ha mantenido velados para quienes no estamos iniciados en los secretos gubernamentales. Sus relaciones con Estados Unidos, también las fracturas dentro del liberalismo
Generalmente tenemos la idea, por ejemplo, de que Juárez lloró amargamente cuando Cajiga asesinó a Melchor Ocampo, Lindoro Cajiga, desde luego. Y no es cierto. Juárez lo corrió de Veracruz. Ni siquiera quiso recibirlo al día siguiente de que Ocampo presentó su plan de aceptar el tratado McLean-Ocampo, porque a las puertas del puerto de Veracruz estaban ya los barcos que había comprado Miguel Miramón Tarelo. Sabía que si eso se llegaba a dar, el liberalismo mexicano y la República Mexicana, liberal, desde luego, estaba en serio riesgo de desaparecer. Como todas las veces que me han hecho ustedes el favor de recibirme en sus pantallas, en sus hogares, en sus oficinas, todo lo que yo diga no lo inventé yo. De todo lo que yo diga, tengo documentos fehacientes, ¿eh? No crean que fue algo porque me cae gordo Juárez o porque no soporto a la gente que no tiene mi color o porque soy retrógrada, católico, apostólico y guadalupano, ¿sí? Eh, una vez aclarado esto, les diré por final que no lo voy a juzgar con ojos contemporáneos, sino entenderlo con rigor histórico desde su época, desde su era, desde donde le tocó vivir. Y una vez puestos de acuerdo, comenzaremos a pasar esta vida dando un brevísimo repaso a a su infancia. Hoy que nos convoca esta figura monumental, un hombre que se escucha en calles, escuelas, aeropuertos, plazas, Benito Pablo Juárez García, para muchos el benemérito de las Américas, mote que no le fue puesto y reconocido aquí. Fue en la República Dominicana y en Colombia, donde primero se le reconoce y nombra con ese apelativo. Es el símbolo de la reforma liberal, defensor de la patria frente a la invasión francesa, frente a los conservadores, pero también frente a sus propios compañeros liberales que le echaban en cara el estarse religiendo y enamorándose cada vez más del poder y de la silla presidencial. Político duro, centralista, represor de opositores y colaborador silencioso de los intereses ajenos al país, sobre todo del gobierno de los Estados Unidos y del Supremo Consejo del Sur de los Estados Unidos, con sede en Nueva Orleans. ¿Y quién soy yo? Bueno, pues hay que ubicarlo en su contexto. Juárez, ¿qué fue? ¿Un mártir republicano o un hábil caudillo del poder?
un indígena que asentió por mérito propio o alguien que renegó de sus raíces, un defensor de la soberanía o un negociador de tratados con Estados Unidos a espaldas del Congreso. Hoy, amigos, hermanos, en Platicando la Historia desmontaremos al ídolo para mirar al hombre, porque la historia verdadera no necesita incienso ni linchamiento, sino verdad. En este ensayo abordaremos algunos de los puntos más comprometidos de su trayectoria, sus relaciones con Estados Unidos, fracturas dentro del liberalismo, mecanismos de acceso y permanencia al poder y la construcción posterior de su imagen, no para juzgarlo con ojos contemporáneos, cuidado, sino para entenderlo con rigor histórico. En aquellos tiempos, a diferencia de otros caudillos, Juárez no tiene formación militar. Es más, les puedo decir que jamás participó en una batalla. Siempre a espaldas, siempre en la retaguardia, siempre en donde las balas no lo pudieran alcanzar. Es por ello que en las conferencias que doy acerca del ejército republicano, nunca lo menciono como jefe del ejército republicano, porque en aquella época los jefes del ejército forzosamente tenían que ser militares. Ahora en nuestro país aún se acostumbra a eso. Su capital es otro, amigos míos, el estudio, la disciplina y además un carácter que algunos llamarían férreo y otros simplemente terco. Comienza su carrera como regidor del Ayuntamiento de Oaxaca. Después fue diputado local y gobernador del estado en 1847. Ya desde entonces muestra una vocación legalista, institucional, aunque también una habilidad para consolidar redes de poder a su alrededor. ¿Para qué vamos más allá? Hace pocos años tuvimos aquí a un imitador suyo que intentó hacerlo y que únicamente no se atrevió a reelegirse, pero como si fuera. Entre sus mentores destaca principalmente, amigos míos, un hombre al que apoyaban furias por su apellido Farías, un médico tapatío de nombre Valentín Gómez Farías. Él sí fue el pionero del liberalismo mexicano y promotor de las primeras leyes de secularización. Todas estas leyes que le han la historia oficial adjudicado a Benito Juárez, pues ¿qué creen? Que no las hizo él. Ni la Constitución del 57 que lo ponen con el pliego de todas estas cosas. Más adelante lo veremos. Y de todo, tenemos documentación. Diría la señora con A, pruebas. Aquí vamos a mostrar las pruebas. Pero vamos a ver de dónde proviene. En un jacal perdido en la zona zapoteca de Oaxaca, obviamente, vive la familia de Marcelino Juárez y Brígida García. Un jacal pobre, como todos los que había ahí. Y dice él en su libro autobiográfico Apuntes para mis hijos, a quienes no conocí,
pues murieron cuando yo tenía 3 años. Para ser exactos, mis hermanos, en el pueblo de San Pablo Guelatao, de la jurisdicción de Santo Tomás, Ixtlán. Primer mito, no eran miserables, pues pertenecían a la nobleza de su pueblo, y su padre tenía casa y tenía ovejas. No lo dije yo, lo menciona Balestra en 2010. Y su hermano, el hermano de su padre, sabía hablar Castilla, así le llamaban las personas humildes de aquella época al idioma que ahora conocemos como español, que no es español, es castellano. Y así, doña Brígida entra en labor de parto el jueves 21 de marzo de 1805. Nos cuenta Berta Balestra en El Cuervo y el Halcón. Dice, mandó a Marcelino a buscar a su suegra, a Rosa, y la puso a hervir agua. Y a Josefa, su hija, la puso a cavar un hoyo para enterrar el ombligo después de cortar. Al día siguiente lo llevaron a bautizar a Ixtlán, donde el padre Ambrosio lo llamó Benito. Pasa el tiempo, mueren los padres, y allá fueron a parar la familia de huérfanos. Dice en Apuntes para mis hijos, mis hermanas María Josefa y Rosa, al cuidado de nuestros abuelos paternos, Pedro Juárez y Justa López, indios también de la nación zapoteca. Mi hermana María Longinos, niña recién nacida, pues mi madre murió al darla a luz, quedó al cargo de mi tía materna Cecilia García, y a los pocos años murieron mis abuelos. Mi hermana María también murió. Oye, y el asunto del borrego, es hermoso esto de que lo ponen con su flautita y con su borreguito que se le perdió y que por eso se fue a Oaxaca. Bueno, seguiremos con los mitos y las verdades. Sin embargo, el deseo de buscar más y mejores oportunidades fue superior al sentimiento, el sentimiento de pertenencia a donde habían enterrado su ombligo. Y el día 17 de diciembre de 1818, teniendo 12 años, se va hacia Oaxaca. Ojo, no menciona en sus memorias ningún borrego perdido, sino el hecho de que la miseria y su aspiración de mejorar su vida lo hicieron migrar. Ah, y por cierto, tampoco menciona que supiera tocar la flauta. De entrada, mis amigos, 3 mitos de un jalón que se van. A puros fregadazos lo traían. Se dice que su tío Bernardino, que era quien lo cuidaba, eh, lo trataba muy mal. Y en la primera versión de sus memorias, de su biografía, pide a don Matías Romero, que fue el escritor, que cambiara el texto de la primera biografía. Quiso sobre todo relevar a su tío Bernardino de la crueldad con que supuestamente lo trató. Ese mismo día llega a Oaxaca. Tocan a la puerta de aprendiz y lo recibe su hermana Josefa, quien trabajaba en casa de un español llamado don Antonio Maza. Un mito más.
no era el único refugiado. En ese momento las casas oaxaqueñas era común que niños de las zonas indígenas se alojaran ahí a cambio de aprender a leer y a hablar castilla. Ahí es donde conoce otro mito, conoce a doña Margarita, bueno, a la niña Margarita Maza. Oye, todos estos asuntos anticuras, anti-iglesia, y que le dicen que lo explotaba y que no sé qué. ¿Quién fue ese padre o sacerdote que lo explotaba? Este hombre se llamaba, amigos míos, don Antonio Salanueva, perteneciente a la Orden Tercera de San Francisco, y quien recibió a Beno, como le gustaba que le dijeran, en su casa, ofreciendo mandarme a la escuela para que aprendiese a leer y a escribir. De este modo, quedé establecido en Oaxaca el 7 de enero de 1819. O sea, no vivió en casa del señor Maza. Allí su hermana servía como mujer del servicio. Él se fue a vivir con don Antonio Salanueva, a quien vemos. Ojalá que ya estén viendo la presentación en esta imagen a la derecha. Y así es que inicia su educación. Su llegada marcó un punto de inflexión ahí. Y bajo la tutela del padre Salanueva, inició un proceso de formación que lo llevaría más tarde a ingresar al Seminario de la Santa Cruz y posteriormente al Instituto de Ciencias y Artes, donde egresaría como abogado. Este tránsito, mis hermanos, no solo fue educativo, sino también cultural. Aprendió el español, estudió leyes y se insertó en el pensamiento liberal a través de la logia masónica o Partido de los Colorados, que comenzaba a gestarse en México tras la independencia nacional. Su formación jurídica sería fundamental para su futuro político, pues le permitió comprender y más tarde defender, ojo, la estructura legal del Estado. Y llegó al seminario. Yo no sé él, probablemente sí. Yo pasé años muy contento en el seminario también, no en el de Oaxaca, sino en la bella perla de Occidente. En realidad, eran unos estudios muy distintos al, al, a la enseñanza formal que para sacerdotes se daba en el seminario. Eran, perdón, eran, eran cursos básicos, llamémosle, como un diplomado en auxiliar de sacerdote. En mi época les llamaban hermanos legos, no sé si en aquella también. Se les daba el primer apodo porque por su ignorancia solo decían misa para ganar la subsistencia y no les era permitido predicar ni ejercer otras funciones que requerían instrucción y capacidad. Ese apodo era el de Lárragos, porque solo estudiaban teología moral en el libro del padre Lárraga. Y comienza su carrera ascendente.
siempre con el padrinazgo de la masonería, le fueron dados varios cargos progresivamente. Fíjense, eso ya se hacía en el siglo XIX, en el primer tercio del siglo XIX, y luego ahora critican al Priato y su sistema de conceder los cargos a la gente que pertenecía a ese partido, y creo que en el nuevo también, porque la mayoría del PRI se fue para allá. En 1831 es regidor del ayuntamiento. 1832, diputado local. Y ya en 1846, antes de ser gobernador, diputado federal. Y sigue el mito, mis hermanos. Ve la luz mayor durante el periodo legislativo de 1846-47, cuando siendo diputado federal es enviado a la Ciudad de México y descubre un día por la tarde que estaba en el Palacio Nacional, allí estaba el Congreso, junto con su compadre y yerno Pedro Santacilia, cubano. ¿Qué pasaba en ese segundo piso? Pues bien, en la sede del Congreso, ahí trabajaba la logia del Rito Nacional Mexicano. Allí fue recibido, aunque él ya había sido, perdón, iniciado en Oaxaca, es recibido en el Nacional Mexicano en el taller Independencia número 2. Ahí adopta el nombre de Guillermo Tell. Recibe el séptimo grado, perfecto artífice, en 1854. Y el noveno y último grado, que es Gran Inspector General de la Orden, en 1862. No hay grado 33 en el rito nacional mexicano. El equivalente, como pueden ustedes ver con sus arreos que están a la vista del público que pueda visitar la zona de exhibiciones del Palacio Nacional, a un costado por la calle de Moneda. Ahí está estos arreos que ven ustedes, que en ocasiones es itinerante, lo prestan para festividades ahí. A mí sí me tocó conocer esa sede del Congreso y esa placa que ven ustedes aquí en la parte de arriba, para donde se encuentra Oriente de México y el símbolo del rito nacional mexicano, y dice, en este local que ocupó la Cámara de Senadores, fue iniciado masónicamente el licenciado Benito Juárez el 15 de enero de 1847 en la respetable Logia Independencia número 2 del Rito Nacional Mexicano. Bien. Para 1847 regresa a Oaxaca y, y entra a ser gobernador del estado de 1847 al 52. En este periodo es cuando le niega a don Antonio López de Santana la cuota de sangre con las tropas estatales, con la Guardia Nacional de Oaxaca, para luchar en contra de la invasión norteamericana. ¿Qué creen? Ya lo traía. Se dice que por ello el gran seductor lo persiguió, por sí o por no, sale huyendo hacia Veracruz. Y aquí vemos la imagen de un hombre llamado José. ¿José qué?
Habiendo pasado un año de la conclusión de su gobierno en Oaxaca, cuando la persecución de Santana lo alcanzó y lo orilló a recorrer una tortuosa travesía hacia su exilio. En su camino, Juárez fue víctima de las jugadas de Santana, al grado de que el hijo del entonces dictador, José Manuel Santana, fue el encargado de aprenderlo y lo llevó hasta las tinajas de la conocida prisión de San Juan de Ulúa. Allí pasó unos días y luego recibió la orden de irse a exiliar a Europa. Lo embarcaron y entonces abordó la nave Avon, o Avon, como le quieran llamar, tal y como si fuese mercancía. Sin embargo, Juárez logró acordar buenos tratos con el capitán del barco y logró quedarse en La Habana, Cuba. Oye, ¿y fue el único que sufrió el destierro? No, ese es otro mito. Nada más nos hablan de él. Diversos personajes sufrieron persecuciones políticas y ya se encontraban desterrados del país. De hecho, fue a encontrarlos en donde creen, pues en Nueva Orleans, sede del Supremo Consejo del Sur de los Estados Unidos. Allá estaban ya los personajes que vemos a la derecha: Melchor Ocampo, Ponciano Arriaga y José María Mata, hombres que se sumarían después a la revolución de Ayutla y que desempeñaron cargos relevantes en el gobierno del general Ignacio Comonfort. En ese tiempo, don Nacho era coronel. Quienes, bueno, esto se menciona en el libro El Nuevo Orden, 1821-1848, de José Antonio Serrano Ortega y Josefina Zoraida Vázquez. Tampoco lo inventé yo. Pero no todo dura para siempre. Al cabo de 2 años, 1855, regresó y se adhirió al plan de Ayutla. Ojo, fíjense bien quiénes eran los autores de esa revolución de Ayutla en contra del gran seductor, don Ignacio Comonfort y don Juan Álvarez. Al triunfar el pronunciamiento, fue designado Juárez consejero de Estado. Aquí vemos a los dos actores y prepárense para otros mitos que vamos a hacer caer. Ese proyecto fue redactado en la Hacienda La Providencia. ¿Por quiénes? Juan Álvarez, Ignacio Comonfort, Trinidad Gómez, Tomás Moreno y Rafael Benavides. No hay Juárez. El plan de Ayutla hizo escuchar el malestar tanto del bando liberal como del bando conservador en contra del gobierno dictatorial que se había impuesto por parte de Santana. Santana es destituido y su salida obedecía también al señalamiento del mandatario como una amenaza a las garantías de las y los ciudadanos, a la integridad de la República, tras la venta llevada a cabo de la mesilla, así como de los principios democráticos y del fideicomiso. Ojo, ¿qué fue lo que vendió Santana de México? La mesilla. No, es que vendió la mitad y se desgarran las vestiduras. Nosotros llegaríamos hasta Alaska. No, quienes vendieron esa mitad por 15 millones de pesos oro fueron
el queretano, don Manuel de la Peña y Peña, y sus compinches del Congreso Federal, 1848, ah, caray, ¿quién andaría por aquí? Que estaban eh, eh, dando validez a la firma y confirmación del plan de Ayutla, perdón, del plan de Guadalupe Hidalgo, en donde México pierde más de la mitad de su territorio. No fue Santana. Santana, cuando regresa al poder, vende la mesilla. Ojo. Y bueno, pues ya llega a las grandes ligas. Como Ford fue nombrado presidente sustituto porque del plan de Ayutla, a quien se eligió como presidente de la República fue a don Juan Álvarez. Pero don Juan Álvarez, desde el tiempo de la guerra con Estados Unidos, que le habían ofrecido la presidencia, él se negó. Él se regresó a Guerrero y bueno, pues lo embarcaron para ser presidente de la República, pero renuncia prácticamente de inmediato y es sustituido el 12 de diciembre de 1855 por don Nacho Comonfort. Al año siguiente, su gobierno comenzó a expedir un conjunto de leyes reformistas. Paralelamente al Congreso Constituyente, se había instalado en la Ciudad de México para la redacción de una nueva constitución, iniciándole las sesiones el 18 de febrero de 1856. Hay que señalar, ojo amigos míos, que Benito Juárez no fue constituyente de 1857, ya que después de su actuación en el gabinete de Juan Álvarez, regresó a gobernar Oaxaca en una segunda etapa. La nueva constitución, amigos míos, fue intitulada Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos y fue aprobada y jurada por el Congreso originario, así como por el presidente sustituto Ignacio Comonfort, quien, Ignacio Comonfort, el 5 de febrero de 1857, y esto lo escribe Josefina Zoraida Vázquez en el libro De la Independencia a la Consolidación Republicana. Tampoco lo inventé yo. Verdadera historia, la verdadera historia, mis queridos hermanos, de la 57. La convocatoria fue hecha ni siquiera por Ignacio Comonfort, todavía era presidente don Juan Álvarez. En el contexto de la revolución de Ayutla, que derrocó a Antonio López de Santa Anna, Álvarez asumió el poder con un objetivo claro. Uno, refundar el Estado mexicano bajo los principios liberales. Para ello, emitió una convocatoria para el Congreso Constituyente en 1855, encargado de redactar una nueva constitución. ¿Y quién concluyó o continuó el proceso después de que en breve eh, Álvarez renunció? Pues el entonces coronel Ignacio Comonfort. Entonces, amigos míos, nuevamente vámonos poniendo de acuerdo. Fue bajo el gobierno de Comonfort cuando, número uno, se instaló formalmente el Congreso Constituyente, se debatieron las bases del nuevo orden liberal y finalmente se promulgó la Constitución el 5 de febrero de 1857. Oye, y para todo esto, el omnipresente, el omnisciente y el omnímodo, ¿dónde quedó? Pues no sé,
Quien la promulgó oficialmente el 5 de febrero de 1857 fue el presidente Ignacio Comonfort. En ese momento, Comonfort ocupaba la presidencia de la República tras suceder a Juan Álvarez y fue él quien, número uno, recibió el texto constitucional, número dos, lo sancionó como ley suprema, número tres, ordenó su publicación y su entrada en vigor. ¿Estamos? Ahí existe ese mito de que Benito Juárez hizo la Constitución del 57 y la promulgó. Pues no, mis hermanos, para que puedan ustedes hablarlo con gran seguridad, les paso la bibliografía de donde saqué estos datos. Eh, Historia Moderna de México, de Cosío Villegas, Historia de México, de Bazán, el liberalismo mexicano en la época de Mora, de Hale, y Juárez, su obra y su tiempo, de don Justo Sierra. Tampoco lo inventé yo. ¿Cómo se hacían las cosas en ese tiempo? Todos los ciudadanos mexicanos tenían como prerrogativas el de votar y ser votados para todos los cargos de elección popular y ser nombrados, además, para cualquier otro empleo o comisión. Pero no era nuevo esa gran ventaja. Eso ya venía en el plan de Iguala de don Agustín de Iturbide y Aramburu, el tan odiado. No obstante, el método de elección para los tres poderes era de manera indirecta. Ojo, para que no crean, no lo juzguemos o no los juzguemos con las leyes y normas actuales. En aquel tiempo se hacía al estilo de Norteamérica, que sigue siendo el de Norteamérica, en donde hay primero unas elecciones que se llaman indirectas. En primer grado, los ciudadanos votaban por un elector, por cada cierto número de ciudadanos se votaba por un representante, quien a su vez era el que viajaba y votaba para elegir a los diversos representantes populares. De ahí que se sabe, la vez pasada que hablamos algo de esto, me decían que Juárez había ganado las elecciones del 59 y 57, sí, pero no es así. Esto lo saqué de Antecedentes Históricos y Constituciones Políticas de los Estados Unidos Mexicanos, tercera edición. Y está editado por la Secretaría de Gobernación, tampoco lo dije yo. Y de allí se van a la grande. En julio de 1857 se celebraron las elecciones federales para presidente de la República y ministro de la Suprema Corte, de tal suerte que fueron elegidos para ocupar esos cargos Ignacio Comonfort y Benito Juárez. Y se convierte en el segundo de a bordo. El 3 de noviembre es nombrado por el presidente Ignacio Comonfort como secretario de Gobernación, puesto al que renuncia el 30 de ese mismo mes. ¿Por qué? Porque el día 1 de diciembre debía asumir las funciones de presidente de la Suprema Corte de Justicia y de allí le viene el corrimiento de cadena, ustedes me entienden de qué estoy hablando, para quedarse con la presidencia de la República cuando Manuel Paino convence a don Nacho de que renuncie y se dé un autogolpe de Estado o amenace con renunciar y el que le toma la palabra a don Nacho Comonfort y entonces
llegó a la grande. Benito Juárez se hizo cargo de la presidencia y de la Suprema Corte. ¿Por qué no? ¿Y les extraña que ahora estén haciendo lo mismo? Pues ya desde entonces, mis hermanos, esto no es nuevo, es cíclico. Y mientras haya quien se deje, pues habrá quien lo haga. Previamente, mediante el decreto de 21 de noviembre del 57, el Congreso había nombrado al presidente y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. A ver, barajéamela más despacio. ¿Era constitucional eso? No, no era constitucional, pero como él mismo lo dijo muchos años después, para los amigos, justicia y gracia; para los enemigos, justicia a secas. Y es así como sesionó únicamente 2 días en la Suprema Corte y regresó a su cartera de gobernación. ¿Y quién dijo algo? Pues no, porque estaba todo en manos del Supremo Partido Liberal, ¿sí? Y no lo dije yo, esto viene en la legislación mexicana o con conexión completa de las disposiciones jurídicas expedidas desde la independencia de la República. ¿Qué fue lo que pasó con Don Nacho? Bueno, pues termina esto y se va. Entre las consecuencias del pronunciamiento político de Félix Zuloaga fue la detención de varios miembros del gabinete, entre ellos a Juárez, quien permaneció arrestado en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional desde el 17 de diciembre hasta el 11 de enero del 58. Mientras tanto, los reaccionarios exigieron la renuncia de Comonfort, quien fue desterrado inmediatamente. Pero esto, mis hermanos, no es totalmente cierto. Comonfort era liberal, pero moderado. No era radical como los otros que estamos viendo ahorita. Y de pronto quedó atrapado entre dos fuegos: los liberales radicales que exigían aplicar la Constitución y los conservadores que exigían anularla. Ante este escenario, comenzó a considerar una salida política que evitara la guerra civil. Pero esa salida implicaba romper el orden constitucional y escogió romperlo. Y así Juárez se hizo de la presidencia de la República. Por ello, a Benito Juárez constitucionalmente le correspondía ejercer el cargo de presidente de la República, conforme al artículo 79 de la Constitución del 57. En virtud de su calidad de presidente de la Suprema Corte de Justicia, ya no le convenía ser el de gobernación y bueno, pidió licencia, dicen, de eso no tengo documento, para ejercer los dos cargos. Este segundo nombramiento significó una ocupación simultánea, decíamos, de los dos cargos, pero pues ya sabes, a los amigos, justicia y gracia. Y así fue como se viola la Constitución, que decía el decreto del 11 de septiembre de 1857, que se refería a que ninguna persona podría reunir el ejercicio de dos cargos o empleos del servicio público, y tampoco lo dije yo, mis hermanos. Lo menciona Carmen Blázquez Domínguez en el gabinete juarista y su residencia en el puerto de Veracruz durante la Guerra de Reforma. Hasta ahí. Todos estos documentos están, si yo los pude conseguir, cualquiera de ustedes lo puede conseguir. Y entonces se convierte en el
en el multiusos, multichambas, el factotum, el que lo puede hacer todo. Y el gobierno liberal se vio obligado a establecerse en Veracruz porque estaba vigente el levantamiento de los conservadores. Y su gobierno liberal no tuvo Suprema Corte. Pero ¿cuál es el problema? Ahí estaba su símbolo representado por el presidente constitucional. Otro detalle importante al cual se le achaca, y obviamente los defensores dicen, no, no es cierto, es que lo hizo como una estrategia para engañar a los Estados Unidos. No, mis hermanos, están vigentes y están disponibles en los archivos del Congreso de los Estados Unidos y están disponibles para quien lo quiera eh, cotejar. No tienen más que marcar en su buscador el Instituto Smithsoniano de los Estados Unidos, que compró toda la biblioteca del Congreso. Y bueno, ahí está donde el Senado de los Estados Unidos rechaza la negociación y firma del tratado entre Melchor Ocampo en representación del gobierno de Juárez y Robert McLean del lado estadounidense. El acuerdo otorgaba a los Estados Unidos, y bueno, no lo quiero leer completo porque no acabamos, derechos de tránsito perpetuo en el istmo de Tehuantepec, además de otras rutas estratégicas, presencia de tropas estadounidenses a lo largo de toda la frontera y de la península de Baja California. ¿A cambio de qué? De reconocimiento diplomático por parte del gobierno de Juárez. Pero había un plan B. El 6 de noviembre de 1860, al preverse el triunfo de la causa liberal, Juárez expidió en Veracruz la convocatoria para celebrar elecciones extraordinarias con una idea de elegir al presidente de la República y a los diputados del Congreso de la Unión. En las elecciones del 11 de junio de 1861 fue elegido presidente constitucional por primera vez. Vamos haciéndole la cuantita, mis hermanos. La que le cubrió a Comonfort. 1. Segundo periodo, 11 de junio de 1861. ¿Sale? Por último, resulta interesante señalar que la reelección de un presidente de esa época representaba una novedad en México. Nunca había habido reelección de un presidente, más bien al contrario, nunca duraban en su cargo completo el periodo, ya que siempre había fracasos, derrocamientos, golpes de Estado. Esta situación Juárez la supo aprovechar a fin de mantenerse muchos años en el poder hasta su muerte en 1872, que muchos sostienen que fue su acto de gobierno más atinado. Si no, pues a lo mejor todavía lo tendríamos de presidente de la República. Y hasta no verte, Jesús mío. Después de permanecer en la silla nada menos que 14 años en el poder, equivalentes casi a 4 periodos presidenciales, en ese tiempo eran de 4 años, y nos llega la duda, ¿fue Juárez un paladín de la democracia y del sufragio efectivo? ¿O se enamoró de la sillita? ¿Y quién nos iba a enamorar? Vean nada más el lujo de esta silla eh, eh, de hoja de oro que le regalaron la Escuela de Artes, lo que sería equivalente a la Escuela de Artes y Oficios actualmente, y que no es inventada por mí,
Esa la pueden ver si es que no le han dado baje en el Nacional de Historia, en el Castillo de Chapultepec. Y viene la Gran Guerra. 1859 se inicia la Guerra de los 3 años, también conocida como Guerra de Reforma. En realidad no era una guerra de reforma. Al triunfo de la causa liberal, justo le alcanza, lo podemos platicar. Tengo temas montados de prácticamente todas las dudas que nacen aquí, que los estoy mencionando. Triunfa de la Guerra de los 3 años en 1861 y le alcanza justo el tiempo de recibir el ultimátum de la Triple Alianza, Francia, España e Inglaterra, para que pagara los empréstitos que había solicitado. Por cierto, Francia era el país a quien menos se le debía y fue el que decidió invadir a México, pues es que también ya traían su plan con maña, ¿verdad? Y Francia invade a nuestro país. En febrero de 1862, las tropas francesas inician la invasión, pero será hasta el 20 de abril cuando se dé la primera batalla formal en el camino a Puebla, en un lugar llamado las Cumbres de Aculcingo. Por cierto, mis nobles hermanos, aquí el Batallón Ligeros de Querétaro, al mando del general José María Arteaga Magallanes, a quien vemos en la fotografía del extremo derecho, se enfrenta, fueron las primeras tropas mexicanas en enfrentarse con los que fueron llamados en su momento el mejor ejército del mundo. Abajo de esa fotografía vemos la bandera original del batallón Ligeros de Querétaro. ¡Ay, el amor a la silla! Al vencer el ejército republicano, las tropas imperiales, gracias a la traición de Miguel López, el miércoles 15 de mayo de 1867, regresa Juárez a la Ciudad de México y continúa su mandato. Siguiente mito. ¿Fue Juárez un demócrata que no le interesaba el poder? Pues ya vimos que no. Se siguió presentando a la reelección porque tenía muchos amigos y personas que escuchan esta plática. Dicen, es que eran tiempos de guerra, es que eran tiempos de... Espérame, cuando se presentó a la reelección, Maximiliano ya estaba muerto y sepultado. Ya no había ejército conservador, ya no había guerra. Y sin embargo, quería seguir sentadito en la silla presidencial. ¿Cuáles fueron estas elecciones de 1867? Legalidad con ventaja política fue lo que las marcó. ¿Cómo fue el proceso? Juárez convoca elecciones, pero compite con figuras como Porfirio Díaz Mori y Sebastián Lerdo de Tejada. Casualmente gana la presidencia legalmente, pero con ventajas claras, así como Plan B y la reforma, no sé qué cosa. Control del aparato gubernamental, los tres poderes en sus manos. Prestigio derivado de la guerra, fueron los triunfadores. Influencia sobre las estructuras políticas regionales y, ojo también, no hay una evidencia sólida de que hubiera fraude electoral, pero sí se hizo un uso del poder para inclinar el terreno político.
Juárez utilizó la reelección, esta reelección, como herramienta política. Se reelige en 1867 y en 1871, complementando 4 reelecciones. La Constitución, pues, lo permitía, pero el problema no era solo legal, era político, ya que muchos de los intelectuales liberales que estaban con él, con la excepción de don Melchor Ocampo, que el mismo Juárez lo mandó a la picota, lo corrió de Veracruz, ya se los mencioné al principio, y muchos otros liberales comenzaron a ver la reelección como un intento de permanencia prolongada, más prolongada en el poder. ¿Fueron maniobras, amigos, o fueron decisiones de Estado? Bueno, diremos que Juárez no se mantuvo en el poder mediante golpes de Estado ni mediante ruptura abierta del orden constitucional, pero sí utilizó la reelección legal, el control político del aparato estatal, la legitimidad derivada de la guerra para sostener su continuidad en el poder. Ya no más que chulada. Pues quién no se va a enamorar de estar sentado viendo el Netflix en una sillita como esta, ¿no? Ay, amigos míos, el poder marea. Se suben a un ladrillito y se marean. ¿Qué hizo una vez afincado su poder después de la reelección del 67? Pues dictó leyes que concentraban el poder ¿en quién? En su persona. Sin embargo, el penúltimo año de su última reelección, le entra aquello de los consejos que daban los presidentes priistas de escribe 3 cartas. Y entonces le entra esa fiebre de la soledad y se postula, ¿por qué no? Por 4ª vez. Sin embargo, su fiel servidor, Lerdo de Tejada, a quien vemos en la foto a la derecha, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, que también era general del ejército republicano, lo abandonan y proclaman el Plan de la Noria. En resumen, de estas cosas que lo acusan, hay un libro que me encontré hace poco y cuando estaba preparando esta plática que originalmente estaba para darse a inicios de febrero y la sustituimos por la de el Congreso Constituyente. Y es el libro de Celerino Salmerón, editado en 2014, que se llama Las grandes traiciones de Juárez. Los puntos clave de este libro son Tratado MacLean Ocampo, tratados con potencias extranjeras, venta de soberanía y reconocimiento histórico. Y como todo, el final se acerca y llega, amigos míos. Ya muy falto de apoyo de los liberales a quienes había separado de su lado, llega el final debido a sus excesos en la mesa. Le encantaba comer bien, había aumentado mucho de peso, el pulque que le fascinaba, y cae víctima de una afección cardíaca y finalmente muere el jueves 18 de julio de 1872.
Para rematar, mis hermanos, esta plática, me voy a permitir narrarles mi versión de los últimos momentos, las últimas horas de Juárez. Para ello pido su paciencia para iniciar un fondo musical con la Sinfonía número 6, Patética, de Piotr Ilich Tchaikovsky o Pedro Luis Tchaikovsky. Para todo esto, platicaremos que esta será la última noche de Benito Juárez García. Hay noches, mis hermanos, que no terminan cuando sale el sol. Ubiquémonos en el tiempo, en la historia. Miércoles 18 de julio de 1872. La Ciudad de México respira con calma. Las calles ya están en silencio. El país no lo sabe todavía, pero el corazón del poder en el Palacio Nacional, la historia está a punto de detenerse. En una habitación sobria, sin adornos de gloria, el presidente de la República yace en su lecho. No hay discursos, no hay escoltas formadas. Y lo más notorio, no hay aplausos que tanto le gustaban. Solo hay respiraciones cortas y el peso invisible de una vida entera. Ese hombre, el mismo que caminó entre guerras, el mismo que desafió imperios, el mismo que sostuvo una nación al borde del abismo, está ahora en silencio. Sus manos ya no firman decretos. Sus ojos ya no miran hacia el horizonte político. Su cuerpo cansado finalmente reclama lo que el poder siempre pospone: el descanso. A su alrededor, unos cuantos testigos, la familia, la cercanía humana. Porque al final, ¿qué creen? El poder no acompaña. La historia no consuela, la gloria no abraza. A las 11:35 de la noche, Benito Pablo Juárez García deja de respirar. Y en ese instante, México pierde a su presidente, pero gana algo más poderoso, un símbolo. Porque esa noche no muere solo un hombre. Esa noche nace una narrativa, una figura que será esculpida en mármol
impresa en billetes, enseñada en escuela, repetida hasta volverse incuestionable. Pero ustedes y yo, esta noche, hemos hecho algo distinto. Hemos visto al hombre, no al mito, no al bronce, no al discurso oficial, al hombre. Y entonces la historia nos deja una pregunta, una sola, pero inevitable. ¿Quién fue realmente Juárez? ¿El defensor de la República? ¿El político del poder? ¿El símbolo construido? ¿O todos al mismo tiempo? Porque los pueblos no cuestionan su historia y al no hacerlo, no la comprenden. Y los pueblos que no la comprenden están condenados a repetirla. Juárez murió en silencio, pero su historia, esa historia que hoy nos hemos atrevido a mirar de frente, pues sigue hablándonos, mis hermanos, y seguirá haciéndolo hoy y siempre. Gracias por su atención. Muchas gracias, querido hermano. Excelente, excelente trabajo que nos regalaste. Una Gracias, mi bella hermano. experiencia. Nos llevaste por un gran viaje en la historia y como bien lo anunciaste en un principio, el hombre y el mito. Muchísimas gracias, mi hermano. Aprendemos a desaprender lo aprendido para darle cabida a una manera muy sencilla, muy práctica, como tú nos la presentas, para comprender de una manera distinta la historia. Muchísimas gracias, querido hermano. No me queda más que agradecerte, abrir, si me lo permites, el micrófono para unas dos intervenciones de alguien que desea hacer algún comentario. Con mucho gusto. Respecto a tiempo. Vamos a abrir el micrófono. Si alguien desea, mi querido hermano Gerardo Lozada. Adelante, mi estimado Gerardo. Hola, buenas noches, venerables e ilustres hermanos todos, venerables maestros, hermanos, queridos hermanos todos. Soy Gerardo Lozada, de el nigromante número 30 del Benemérito Ejército de Oriente. Complace siempre la invitación.